¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemática. Vamos a trabajar en esta oportunidad con el concepto de derivada, la derivada de una función. Explicaremos sus componentes y haremos algunos ejemplos de la misma para funciones matemáticas algebraicas. Antes de comenzar, recomiendo que tengan a la mano papel y lapicero para poder hacer apuntes, porque esto ayuda bastante en la comprensión de los conceptos, sobre todo en matemáticas. Derivada de una función. Si en una función y igual a f de x, la variable independiente x se incrementa en una cantidad a la que llamaremos delta x, la función se incrementará en una cantidad delta y equivalente a esta expresión que aparece acá abajo. Bueno, desplegando algunos términos importantes. Tradicionalmente, las funciones matemáticas se representan como y igual a f de x, con lo cual estamos diciendo que x es la variable independiente, y sería la variable dependiente. Eso quiere decir que los valores de y dependerán de los valores que vaya tomando la variable x. Cuando hablamos de incremento, utilizamos el símbolo delta, que es una letra que pertenece al alfabeto griego, delta mayúscula. Es para simbolizar el incremento en una variable. Entonces, cuando veamos delta x, estaremos hablando de un incremento en la variable x. Cuando la variable x se incrementa en una cantidad determinada, ya bien sea aumentando o disminuyendo, obligatoriamente la variable delta y también se verá incrementada. Para medir este incremento utilizamos esta expresión. El incremento en la variable y es igual al incremento en la variable x menos la función original. Es decir, la función incrementada menos la función original. Para tener una idea de cómo funciona esta diferencia o incrementos, imaginen a una persona, digamos Jorge, trabaja en una empresa y tiene ingresos mensuales de 1000 quetzales, por ejemplo. Pero de repente a Jorge le informan que va a tener un incremento en su sueldo y al siguiente mes Jorge recibe un sueldo de 1200. ¿Cuál sería su incremento? Pues lo único que tenemos que hacer es restar el sueldo actual de Jorge, 1200, menos el sueldo que ganaba el mes anterior, es 1000 quetzales. 1200 menos 1000 me da 200 quetzales. Ese sería el incremento del sueldo de Jorge. Pues en matemática es algo parecido. F de x más delta x representaría el sueldo actual de Jorge. Y f de x representa el sueldo que Jorge tenía antes. Entonces el sueldo actual menos el sueldo que tenía antes me da como resultado delta y, que es el incremento en el sueldo de Jorge. Entender esto es bien sencillo, solo es una resta entre una función incrementada y la función original. Si ahora dividimos ambos lados de esta igualdad por el incremento delta x, obtenemos la siguiente expresión. Dividimos este lado entre delta x, es decir, entre el incremento que sufre la variable x. Y esta expresión también la dividimos entre el incremento x, lo cual es completamente permitido porque debemos recordar que las leyes algebraicas establecen que si en una igualdad dividimos ambos lados por la misma cantidad, la igualdad no se ve alterada. Entonces, si hacemos esto, vamos a obtener lo siguiente. Delta y sobre delta x se le va a conocer como cociente, que viene de división, cociente medio de incrementos de la función y igual a f de x. Y este cociente medio de incrementos de la función se va a aplicar a un intervalo dado en el cual la función es continua. Entonces esta expresión es la base para definir lo que es una derivada. Pero aparece acá este término. Para que esto se cumpla, la función que estamos analizando o estudiando deberá ser continua.
Y la continuidad fue algo que se estudió bastante en la última clase, pero aún así es bueno recordar cuáles son los elementos principales de la continuidad de una función. Primero, una función f de x tiene que estar definida en un punto x sub 0 que pertenezca al intervalo. Es decir, f de x sub 0 tiene que estar definida. Número 2. El límite de la función cuando x se acerca a ese punto que está en el intervalo tiene que existir. Y número 3. Si comparamos ese límite con evaluar la función en ese punto, estos dos números tienen que ser iguales. Estos son los tres criterios de continuidad que estudiamos en la última clase y son vigentes todavía para poder evaluar esta expresión. En otras palabras, esta expresión que está acá, que se conoce como cociente de incrementos de la función, será válida únicamente si cumple con los criterios de continuidad. Continuamos. Una derivada no es más que tomar el límite del cociente medio de incrementos que vimos hace un momento cuando delta x tiende a 0. Es decir, tomamos el cociente de incrementos y le aplicamos el límite, haciendo que el incremento delta x se acerque a 0. Para escribir esto de una manera más formal se hace de la siguiente manera. La derivada de una función f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de este cociente, f de x más delta x menos f de x sobre delta x. O también el cociente entre la función incrementada menos la función original dividido el delta x. Tomando el límite de esta expresión, hallamos lo que se conoce como derivada. Nota importantísima, siempre y cuando el límite exista. Yo no puedo hallar la derivada de una función si ésta no tiene límite cuando delta x tiende a 0. Entonces esto es muy importante. Distintas formas o símbolos que se utilizan para representar la derivada de una función f de x son los siguientes. En la mayoría de libros de texto se encuentran estos símbolos. Puede ser, por ejemplo, la derivada de y con respecto de x, así es como se interpreta la primera, de y de x, la derivada de y con respecto de x. También podría ser d sobre dx de y, que es la derivada de la función y con respecto de x, o también de esa otra manera, por medio de una d mayúscula, se interpreta como la derivada de y con respecto de x. Puede ser también como y', y' representaría la derivada de la función y con respecto a otra variable. Puede ser también como f' de x, que significa la derivada de la función f de x, y podría ser también como la derivada con respecto de x de f de x. Estas diferentes formas han surgido pues por las razones de que estos textos de cálculo fueron escritos durante el siglo XVII y XVIII en diferentes lugares de Europa. Y dependiendo de los lugares en donde se editaban los libros de cálculo, así era el simbolismo que utilizaban para la derivada. Por ejemplo, es común en los libros del centro de Europa, en Alemania, que se utilice f' de x. Y en otros lugares más al norte, como Inglaterra, se utiliza la derivada de y con respecto de x. En fin, solamente son simbolismos para representar esta misma operación. En los ejemplos vamos a utilizar las más comunes, que es de y de x, es decir, la derivada de y con respecto de x, y f' de x, que son las más comunes, pero pueden encontrarse las demás. Conclusiones de lo que es una derivada. La derivada de una función es otra función. Eso es importante aclararlo. Cuando tomamos una función y le aplicamos la derivada, el resultado que obtenemos es otra función matemática, a la que llamaremos f', por ejemplo, si utilizamos esta simbología. La derivada es una operación. Así como en aritmética hay suma, resta, multiplicación y división, en cálculo la derivada es una operación.
operación. Es una operación matemática que se aplica a las funciones para obtener nuevas funciones. Hagamos ahora algunos ejemplos de la derivada. La derivada de f de x siempre va a ser igual al límite. Tomaremos el límite de delta x tendiendo a 0 de la función incrementada menos f de x, que es la original, sobre delta x. Para poder resolver una derivada o para hallar una derivada, al principio es mejor comenzar a hacerlo por pasos. Entonces vamos a describir este procedimiento por pasos, 4 pasos en realidad. El primer paso es incrementar la variable x y y. Eso es el primer paso, hacer los incrementos. Se harán algunas simplificaciones y luego de eso, en el segundo paso, vamos a dividir ambos lados por el diferencial de x. En el tercer paso tomamos el límite y luego expresamos la derivada. Entonces comencemos. Para este ejemplo dicen hallar la derivada de y es igual a 2x más 5, en donde tengo a y con otro color para que le puedan seguir durante el proceso. Hallar la derivada de esta función, y es igual a 2x más 5. Hallar la derivada implicaría hallar otra función. Entonces, en el primer paso, vamos a incrementar la variable y. Tomamos la variable y y la incrementamos en delta y, es decir, y más el incremento, delta y. Si incrementamos esta variable, obligatoriamente se tiene que incrementar la variable independiente, que es x. Entonces la incrementamos en delta x. Por eso escribimos 2 por x más delta x más 5. Vean que x aparece acá ya incrementada en delta x. Entonces en el primer paso lo que hacemos es escribir los incrementos. El incremento para y el incremento para x. Hacemos la simplificación respectiva porque aquí aplicamos la propiedad distributiva. Entonces multiplicamos 2 por x, 2x, 2 por el incremento, 2, incremento delta x, más 5. Luego de esto dividimos, aquí pasamos la variable y al otro lado. Como y está sumando, se viene a restar. Entonces tenemos 2x más 2 delta x más 5 menos la variable y. Pero esta y es la función original y la función original es 2x más 5. No pierdan de vista esto. La función original es 2x más 5. Y esto que tenemos acá, 2x más 2 delta x más 5, es la función pero incrementada. Entonces vamos a restar la función incrementada menos la función original y se escribe de esta manera. Delta y va a ser igual a 2x más 2 delta x más 5, que es la función incrementada, menos la función original. Y aquí nuevamente aplicamos propiedad distributiva por el signo negativo que los afectará. Entonces escribimos delta y es igual a 2x más 2 delta x más 5, menos por más, menos 2x, menos por más, menos 5. Y acá resultan algunos términos comunes de signo contrario que se pueden eliminar. Por ejemplo, 2x y menos 2x se cancelará. Más 5 y menos 5 también se cancelará. Y solo me quedará 2 delta x. Delta y entonces va a ser igual a 2 delta x. Entonces pasamos al siguiente paso, que es dividir todo entre delta x. Si hacemos la división de ambos lados entre delta x, vamos a tener delta y entre delta x es el cociente de incrementos. 2 delta x sobre delta x se cancelará y me quedará únicamente el 2. Luego, sobre este resultado, que es al que llamamos el resultado de la función incrementada, aplicaremos el límite. Así es como obtenemos la derivada. La derivada de y con respecto de x es igual a tomar el límite cuando delta x tiende a 0 de este resultado, que fue 2. Ahora solo recordemos un poquito los criterios para aplicar límites o los teoremas. El límite de una constante cuando la variable tiende a 0 siempre va a ser igual a esa constante. Entonces el límite cuando delta x tiende a 0 de 2 va a ser sencillamente 2. Por lo tanto concluimos que la derivada de y con respecto de x es igual a 2 para esta función.
La derivada de y con respecto de x es 2. Es una función. Lo que sucede es que es una función constante. Si se graficara sería una línea horizontal medida desde el eje x a 2 unidades. Entonces así es como hallamos este es el procedimiento con el que hallamos la derivada de una función. Un ejemplo más. Hallar la derivada de y igual a x al cuadrado menos 3x más 1. Esta es la función original. Primer paso. Escribimos los incrementos en la función x y en la función y. Entonces los incrementos se escriben de la siguiente manera. El incremento para y sería sumar delta y. El incremento para x es sumarle delta x a cada una de las variables. Ahora la primera está elevada al cuadrado, entonces se tiene que escribir x más su incremento y después elevamos al cuadrado, menos 3 por x con su incremento, y usamos paréntesis porque este 3 va a afectar a la x y a su incremento, y luego más 1 que es un número constante. Pero acá en x más delta x, pues la única manera de desarrollar esto es por medio de productos notables, haciendo cuadrado de la primera cantidad más 2 por la primera por la segunda más cuadrado de la segunda. Y acá se simplifica aplicando la propiedad distributiva, multiplicando menos 3 por estos dos términos. Haciendo eso obtenemos el siguiente resultado. Cuadrado de la primera cantidad, x al cuadrado, más 2 por la primera por la segunda, 2x delta x, más cuadrado de la segunda cantidad, delta x al cuadrado. Ahora acá propiedad distributiva, menos por más me da menos, 3 por x, 3x, menos por más da menos, 3 por delta x, 3 delta x negativo, más 1. Luego de haber hecho la simplificación pasamos a restar y al otro lado para expresar la resta entre la función incrementada y la función original. Esto que está acá es la función incrementada. Todo esto es la función incrementada. Ahora debemos restarle la función original, que es x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces lo escribimos de esta manera. X al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado menos 3x menos 3 delta x más 1 es la función incrementada. Menos x al cuadrado menos 3x más 1 es la función original. Propiedad de signos, propiedad distributiva también para sacar estos tres términos que serán afectados por este signo. Entonces me quedará x al cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado menos 3x menos 3 delta x más 1. Menos por más, menos x al cuadrado. Menos por menos me da más 3x. Y finalmente menos por más me da menos 1. En donde vamos a tener términos que se cancelarán porque son iguales y de signo contrario. Por ejemplo, x al cuadrado y menos x al cuadrado se cancela. Menos 3x y más 3x se cancela. Más 1 y menos 1 también se cancela. ¿Qué me quedará? Únicamente 2x delta x al cuadrado y menos 3 delta x. Entonces escribimos delta y es igual a 2x delta x más delta x al cuadrado menos 3 delta y. Ya llevamos dos pasos. Recuerden que el primero es el incremento de las variables y simplificar. El segundo es restar la función incrementada menos la función original y simplificar. Ahora en el tercer paso dividimos ambos lados de esta igualdad por el incremento delta x. Paso a paso. Entonces delta y sobre delta x es igual a dividir 2x delta x más delta x al cuadrado menos 3 delta x, el resultado anterior, entre delta x. ¿Qué podemos hacer acá para simplificar un poco? Pues arriba notamos que delta x aparece en los tres términos. Por lo tanto podemos sacar delta x como factor común. Lo escribimos así, delta x. Ahora dividimos 2x delta x entre delta x, se simplifica y me quedaría 2x. Delta x al cuadrado sobre delta x me quedaría solo una vez delta x. Menos 3 delta x sobre delta x me da como resultado solo 3. Y todo esto dividido entre el incremento de x. Estos dos incrementos se van a cancelar, son iguales. Y al cancelarlos me quedaría la expresión como 2x más delta x menos 3. Este sería el tercer paso. Repasando nuevamente los pasos. En el primero, incrementamos las dos variables, x y y. Simplificamos.
En el segundo paso restamos la función incrementada menos la función original y simplificamos otra vez. Luego escribimos el cociente de incrementos y simplificamos lo más que se pueda para obtener una expresión más sencilla. Ahora en el último paso tomamos esta expresión y le aplicamos el límite. Ese es el último paso, aplicar el límite. Tomamos entonces la expresión y decimos, la derivada de y con respecto de x es igual a tomar el límite cuando delta x tiende a 0 de este resultado anterior, es decir, de 2x más delta x menos 3. Aquí tenemos que tomar el límite cuando delta x tiende a 0. ¿Cómo tomamos ese límite? Analicemos por un momento. Delta x tendiendo a 0. Entonces el único valor que importa acá es la cantidad delta x. No afecta ni a menos 3 ni a 2x, porque estas dos cantidades no se relacionan con delta x. Solamente delta x está incrementándose a 0. ¿Qué sucede cuando delta x se va a acercar a 0? Pues se va a hacer un número muy pequeñito que se puede omitir en esta expresión. Es decir, se puede suponer que cuando delta x tiende a 0, esta expresión se acercará a 2x menos 3. Desaparecerá delta x. Repito, cuando delta x tiende a 0, la expresión se aproximará a 2x menos 3. Entonces escribimos como respuesta: la derivada de esta función con respecto de x es igual a 2x menos 3. Siguiente ejemplo. Ahora tenemos una función algebraica fraccionaria, o como se le llama formalmente, racional. Los pasos son exactamente los mismos. Comenzamos escribiendo los incrementos. Tomamos a la variable y la incrementamos en delta y. Noten que ahora usé f de x, pero es igual. Tomamos la variable y le escribimos su incremento, delta y, igual a 1 sobre x, pero ahora x tiene que aparecer incrementada. Entonces escribimos x más delta x. Y luego menos 2, que es una constante. Esta sería ya entonces la función incrementada. Y no podemos hacer ninguna simplificación. Entonces vamos al siguiente paso, que es restarle la variable original. Entonces escribimos delta y va a ser igual a 1 sobre la x más delta x menos 2, y todo esto es la función incrementada menos y, que es la función original. Pero la función original es 1 sobre x menos 2. Entonces sustituimos. Delta y va a ser igual a 1 sobre x más delta x menos 2 menos 1 sobre x menos 2, que es la función original. Simplificamos un poco esta expresión. Para simplificarla lo que tenemos que hacer es hacer la resta de fracciones que nos están dando. Y para hacer una resta entre dos fracciones, pues lo podemos hacer multiplicando términos cruzados. X menos 2 por 1, x más delta x menos 2 por el otro 1. Y luego multiplicando a manera de sonrisa x más delta x menos 2 por x menos 2. Si hacemos eso, llegamos a lo siguiente. Delta x va a ser igual a, como les decía, x menos 2 por 1, x menos 2, menos x más delta x menos 2 por 1, x más delta x menos 2, pero en paréntesis porque le precede un signo negativo, y eso va a provocar cambio en los signos de estos términos. Y luego la sonrisa x más delta x menos 2 por x menos 2 se indica por medio de paréntesis. No es necesario multiplicarlo, dejémoslo de esta manera. Ahora simplifiquemos un poco el numerador. X menos 2 menos por más menos x, menos por más menos delta x, menos por menos más 2. Aquí podemos hacer simplificaciones. X y menos x se puede eliminar. Menos 2 y más 2 también se puede eliminar. Entonces me quedaría únicamente menos delta x. Delta y es igual a menos delta x sobre x más delta x menos 2 por x menos 2. Ya tenemos los tres pasos realizados. El primero, aplicar el incremento a cada variable. No se pudo simplificar, pasamos al siguiente paso, que es restar la variable original. Aquí sí se pudo simplificar y llegamos a este resultado. El siguiente paso, dividir ambos lados de la igualdad por el incremento delta x. Entonces al dividir este lado me va a quedar el cociente de incrementos, delta y sobre delta x. Y al dividir este lado entre delta x se va a cancelar delta x.
porque me quedaría delta x arriba y delta x abajo, y en su lugar me quedará solamente menos 1. Háganlo aparte al margen en sus hojas para que lo comprueben. Después de haber hecho eso, ya no podemos simplificar más esta expresión, venimos y tomamos el límite. Entonces la derivada de y con respecto de x va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0 de esta expresión, menos 1 sobre x más delta x menos 2 por x menos 2. Cuando tomamos el límite, vean que solo tenemos que estudiar el denominador porque en el numerador hay una constante y el límite de una constante seguirá siendo la misma constante. Abajo es donde tenemos que estudiar el límite. Cuando delta x se acerca a 0, ¿qué va a suceder con este delta x? Pues también se va a acercar a 0 y por lo tanto esta expresión me quedará como x menos 2. Conforme delta x se vaya acercando a 0, esta expresión se va a hacer más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, hasta que llegará el momento en que casi desaparece. Y cuando ese momento llegue, me quedará únicamente x menos 2. ¿Qué sucede si tenemos x menos 2 y lo multiplicamos por x menos 2? Estamos pues multiplicando una cantidad por sí misma 2 veces, lo cual se puede expresar como x menos 2 al cuadrado. Así es como llegamos al resultado final. La derivada de la función o f' de x, para cambiar de simbolismo, f' de x va a ser igual a menos 1 sobre x menos 2 al cuadrado. Vean que el resultado siempre es otra función. Me dan esta función original, la derivamos y el resultado es otra función. Un ejemplo más, solo que ahora con expresiones radicales. Las expresiones radicales pues hay que tenerlas un poquito con cuidado porque recuerden que el dominio no son todos los números reales. El dominio en una función con radicales pues va a tener un cierto conjunto numérico. Y también nos va a ser útil para este ejemplo los conceptos algebraicos que están acá arriba. Como por ejemplo la raíz cuadrada de una variable x también se puede representar con exponente fraccionario 1/2. El producto de una resta por una suma de dos números siempre se puede representar como la resta o la diferencia de sus cuadrados. Y cuando tenemos este caso, una cantidad elevada a un exponente fraccionario 1/2 y la elevamos al cuadrado, pues se cancelan los exponentes y me queda únicamente la variable a. El primer paso será escribir los incrementos para la función. Entonces, el incremento para la variable y es igual a y más delta y. Y el incremento para la variable x será igual a 2 por x que está incrementada en delta x más 1 elevado a la 1/2. Noten que no estamos usando la raíz cuadrada. Acá dice la raíz cuadrada de 2x más 1. Pero para poder hacer simplificaciones de una manera más sencilla, utilizaremos el equivalente fraccionario en exponente, es decir, la raíz cuadrada de x se puede escribir como x a la 1/2. Entonces la raíz cuadrada de 2x más 1 se puede escribir con exponente 1/2. Para el incremento en donde está la variable x lo escribimos como delta x, entonces será 2 por x más delta x más 1 elevado a la 1/2. Simplificamos acá, 2 por x me da 2x más 2 delta x más 1 elevado a la 1/2. Esta sería la función incrementada. No podemos hacer más simplificaciones, así es que pasamos al siguiente paso. Y suma pasa a restar, entonces vamos a escribir delta y es igual a 2x más 2 delta x más 1 elevado a la 1/2 menos y. ¿Quién es y? La función original, y la función original es esta expresión, la raíz cuadrada de 2x más 1. Pero como dije hace un momento, en vez de utilizar el símbolo de raíz cuadrada, vamos a utilizar su equivalente en exponente fraccionario. Entonces escribimos delta y es igual a 2x más 2 delta x más 1 elevado a la 1/2 menos la función original, 2x más 1 a la 1/2. Recuerden, esta resta es entre la función incrementada y la función original. Función incrementada menos función original. Ahora, para poder simplificar esta expresión que tenemos acá, recurrimos a un procedimiento llamado racionalización.
En este procedimiento de racionalización lo que queremos es quitar del numerador esos exponentes fraccionarios, y para hacerlo tenemos que multiplicar por el conjugado de esta resta. Y es sencillo porque el conjugado de una resta es la suma de las cantidades con exponentes fraccionarios. ¿Cómo lo escribimos? Paso a paso. Esta expresión que está acá es la original. 2x más 2 delta x más 1 a la 1 medio menos 2x más 1 a la 1 medio. Por esto que está en otro color es el racionalizador, y el racionalizador no es más que tomar estas dos cantidades, las mismas, pueden ver que son las mismas, 2x más 2 delta x más 1 y 2x más 1, ambos elevados a exponentes fraccionarios 1 medio, pero cambia el signo. En vez de que sea resta de estas dos cantidades, es la suma de esas dos cantidades. Entonces multiplicamos por estos dos términos. Y acá es donde tenemos que aplicar nuestros criterios básicos de factorización, porque tenemos este caso. La resta de dos números por la suma de los mismos números siempre es igual a la resta de los cuadrados de esos números. Vean el numerador y esta cantidad que está en color blanco. 2x más 2 delta x más 1 a la 1 medio menos 2x más 1 a la 1 medio por 2x más 2 delta x más 1 a la 1 medio más 2x más 1 a la 1 medio. Son las mismas cantidades. Tenemos la resta de dos cantidades multiplicada por la suma de dos cantidades. Entonces eso es igual al cuadrado de esas dos cantidades. Pero cuidado, ¿qué va a suceder cuando elevamos la primera cantidad al cuadrado? Vamos a tener este caso. Una cantidad que tiene exponente 1 medio que se eleva al cuadrado, pues se simplificará el exponente 1 medio con el cuadrado o con el 2 y me quedará solo la cantidad. En otras palabras, cuando tomamos esta cantidad y la elevamos al cuadrado, el exponente desaparece y me quedará solo 2x más 2 delta x más 1. Lo mismo va a suceder cuando tomamos la segunda cantidad y la elevamos al cuadrado. El exponente fraccionario va a desaparecer y me quedará solo 2x más 1. Entonces eso es lo que me va a quedar en el numerador cuando multiplicamos. Y en el denominador me queda todo esto. Entonces lo escribimos de la siguiente manera. 2x más 2 delta x más 1, que fue lo que quedó después de elevar al cuadrado, menos 2x más 1, que también fue lo que quedó después de elevar al cuadrado. No pierdan de vista, esta es una expresión algebraica de factorización muy sencilla, pero acá es la clave para resolver este problema. Ahora, en el denominador les comenté que queda lo mismo, toda esta expresión que está en verde. Simplifiquemos arriba, lo que me interesa es simplificar arriba. Entonces voy a tener 2x más 2 delta x más 1, menos por más me dará menos 2x, y menos por más me dará menos 1. Voy a tener menos 2x y menos 1. ¿Se va a simplificar algo acá? Por supuesto. 2x y menos 2x se simplifica. Más 1 y menos 1 también se simplifica. Por eso ven que de este lado me queda solo 2 delta x. Entonces ya tenemos los tres pasos básicos. Repasémoslos rápidamente. El primer paso, incrementamos la variable y la variable x. Escribimos la expresión incrementada y simplificamos, pero acá no se pudo simplificar mayor cosa. Segundo paso, y suma pasa a restar, es decir, a la función incrementada le restamos la función original. Y acá la única manera de simplificar fue aplicar la racionalización, a la que hay que ponerle bastante atención porque es frecuente, es común en cálculo. Entonces, aplicamos la racionalización, simplificamos todo lo que se pueda y llegamos a esta expresión. 2 delta x dividido la función incrementada a la 1 medio más la función original a la 1 medio. Ahora tomamos el límite, pero primero dividimos entre delta x. Delta y sobre delta x me da el cociente de incrementos. Y acá, como en el ejemplo anterior, cuando dividimos esta expresión entre delta x, voy a tener que este delta x se va a cancelar con el delta x con el cual estoy dividiendo y me quedará únicamente el 2. Ahora tomamos el límite. La derivada de y con respecto de x es igual a tomar el límite de toda esta expresión. ¿Qué hay en el numerador? Pues una constante. Y el límite
cuando delta x tiende a 0 de una constante, por los teoremas es la misma constante. Entonces arriba no nos preocupamos, solo la copiamos. Abajo es donde hay que analizar el límite. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando delta x se acerca a 0, 2 delta x se acercará también a 0. Y cuando 2 delta x se acerque a 0, me quedará 2x más 1. Voy a tener entonces 2x más 1 a la 1 medio, sumado con 2x más 1 a la 1 medio. Entonces vean que cuando el límite de delta x acercando hacia 0 se produce, en el denominador me quedará la suma de dos cantidades iguales. 2x más 1 a la 1 medio sumado con 2x más 1 a la 1 medio. Y si yo tengo dos cantidades iguales, las puedo sumar. Entonces me quedará 2 por 2x más 1 a la 1 medio. Una vez 2x más 1 a la 1 medio sumado 2x más 1 a la 1 medio, me queda dos veces 2x más 1 a la 1 medio. Luego tenemos que este 2 de acá arriba y este 2 de acá abajo se pueden simplificar extrayendo mitad. Mitad, mitad me da 1 sobre 2x más 1 elevado a la 1 medio. Y esta sería la respuesta. Por lo tanto, la derivada o f' de x para la función que me han dado es igual a 1 sobre 2x más 1 elevado a la 1 medio. De esta manera se procede a analizar expresiones con raíces cuadradas. Para el caso de las raíces cúbicas, lo vamos a hacer de una manera diferente. Me dicen determinar la derivada de f de x, que es igual a la raíz cúbica de x. Así como la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio, la raíz cúbica de x se puede escribir como x a la 1 tercio. Entonces la función que me están dando se puede reescribir como f de x es igual a x a la 1 tercio. A partir de acá tenemos que aplicar la derivación o extraer la derivada, pero el procedimiento de racionalización es un poco diferente. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a dar la respuesta con todo el procedimiento y ustedes lo van a estudiar, porque es importante que aprendan a leer el lenguaje matemático, no solo que vean los puntos donde se van sacando los resultados preliminares y luego la respuesta final. No, ni tampoco es de memorizar. La derivada no se memoriza, la derivada se analiza. Entonces, para que ustedes practiquen el análisis y la lectura de una expresión matemática, les doy la solución o les doy la respuesta, paso a paso, en 4 pasos como se hizo anteriormente, que están claramente marcados. Solo tienen que leer el significado de cada uno de los pasos y acostumbrarse a ese simbolismo matemático. La respuesta final pues está aquí abajo, pero analicen este ejemplo por favor. Luego de haber estudiado estos ejemplos, les recomiendo que resuelvan estos mismos ejemplos sin ver el video, sin ver la clase, lo intenten resolver. Si de repente no se recuerdan de alguna parte o de algún paso, entonces corran el video, vean en el video, en la videoclase, repásenlo las veces que sean necesarias. Y luego de eso, por favor, pasan a resolver la actividad para esta semana, que es hallar la derivada para cada una de las siguientes funciones. Pueden utilizar el símbolo dy de x o pueden utilizar el símbolo f' de x. Estos son los que hay que trabajar del inciso A al inciso J. Estas son las funciones que hay que derivar. Y aquí están, por supuesto, las soluciones para que ustedes vean si lo han hecho correctamente o no. Les deseo que les vaya muy bien con esta actividad. Practíquenla, por favor. Es muy importante entender el concepto de la derivada y ya en la siguiente clase vamos a conocer un método que nos va a permitir hallar la derivada de una función mucho más rápido y sencillo que el que acabamos de ver, porque en matemáticas así es, conforme uno va avanzando cada tema, va descubriendo que las mismas cosas se pueden hacer de maneras cada vez más sencillas. Esa es la intención, paso a paso. Nos vemos en la próxima y recuerden mantener siempre una distancia de por lo menos 2 metros con todas las personas en la calle si es que es muy necesario salir.